Uruguay, 27 de enero de 2026. Hoy nos sumergimos en un análisis a fondo del pulso de un país a través de su diario oficial. Vamos a explorar desde las convocatorias que mueven la economía y la vida social hasta, los dramas personales que se ventilan en los juzgados. Analizaremos también el corazón de las relaciones laborales con los acuerdos salariales. Y terminaremos con esos pequeños actos que definen una vida. Multas de tráfico, anuncios de boda y el nacimiento de una nueva obra. Es que es fascinante. A primera vista parece, no sé, un compendio de burocracia superárida, impersonal. Pero si te fijas bien, es un mapa detalladísimo de las tensiones, de las aspiraciones, de las reglas que forman una sociedad. Es como el esqueleto legal sobre el que se monta la vida real. Pues empecemos por ese esqueleto, por cómo se organizan los grupos. Las convocatorias a asambleas son un buen punto de partida. Y hay de todo, ¿eh? Por un lado, la Asociación de Retirados y Pensionistas Militares de Artigas, que se fundó en 1966, convoca su asamblea anual. Y por otro, el Club Laguna Blanca, que es una asociación civil, y se reúne para discutir su presupuesto. Parecen mundos distintos, pero el formato es casi idéntico. Es que el formato es la clave. Es el ritual que garantiza el funcionamiento democrático de cualquier colectivo. Fíjate en el orden del día. Es prácticamente un mantra. Lectura del acta anterior, aprobación de la memoria y el balance, elección de autoridades. Da igual que sea un club social o una multinacional. Este procedimiento es lo que da legitimidad a sus decisiones. Ah, claro. La doble convocatoria, por ejemplo, esa que se hace con una hora de diferencia, no es un capricho, es una salvaguarda para asegurar que haya un mínimo de gente para decidir, el famoso quórum. Y ese mismo ritual lo vemos, pero magnificado, en el mundo empresarial. Emilio Alonso e Hijos S.A. convoca para aprobar su ejercicio y decidir qué hacer con los dividendos. Lo mismo IPUSA, la papelera, que incluso necesita 2 asambleas el mismo día. Una ordinaria para las cuentas y justo después una extraordinaria. ¿Por qué esa urgencia? Ahí se ve el rimbo del capital. La asamblea ordinaria es el chequeo anual, el ciclo previsible de la vida de la empresa. La extraordinaria, en cambio, se convoca cuando surge algo que no puede esperar al año que viene. ¿Algo imprevisto? Eso es. Puede ser algo tan rutinario como nombrar un nuevo director, como en el caso de Veroplus S.A., o algo más estratégico, la de IPUSA, para ratificar un reparto de dividendos ya decidido, pues probablemente responde a una necesidad fiscal o financiera inmediata. El tiempo es dinero, literalmente. Totalmente. Pero entre todas estas convocatorias tan, digamos, ordenadas, de repente aparece una que me llama mucho la atención. Suena casi como una sentencia. Es una asamblea virtual de obligacionistas de Produix de France S.A.S. Y el motivo es declaración de caducidad de los plazos y exigibilidad anticipada de la deuda por incumplimiento. Uf, esto suena a problemas serios. Y lo son. Es una de las notificaciones más tensas que te puedes encontrar. La clave aquí es la palabra obligacionistas. No son los accionistas, o sea, los dueños de la empresa los que se reúnen. Son los acreedores, la gente que le prestó dinero a la compañía emitiendo bonos u obligaciones. O sea que los que pusieron el dinero se han cansado de esperar. Exactamente. La empresa ha incumplido alguna de las cláusulas del préstamo, quizá no pagó los intereses, o su situación financiera se ha deteriorado por debajo de un umbral que habían pactado. Así que los acreedores se reúnen para votar si activan la bomba atómica, por así decirlo. La bomba atómica. Exigir la devolución de todo el dinero prestado, de forma inmediata. Pero, ¿es habitual que una empresa llegue a este punto de una forma tan pública? Me da la sensación de que esto es como airear los trapos sucios financieros a la vista de todo el mundo. No es lo más habitual, no, pero es el procedimiento legal. Hacerlo público a través del diario oficial garantiza que todos los obligacionistas, vivan donde vivan, queden legalmente notificados. Pero tienes razón, es una señal de alarma gigantesca para el mercado. Es admitir públicamente que estás en problemas. Probablemente, antes de llegar aquí, ha habido semanas de negociaciones fallidas a puerta cerrada. Esto es el último recurso. Y es que estas empresas, por muy grandes que sean, operan dentro de un marco legal que también afecta directamente a los ciudadanos. Y es ahí, en los avisos de la administración, donde encontramos las historias más personales, a veces increíblemente íntimas. Sin duda. La burocracia, que percibimos como algo frío, a menudo está gestionando los momentos más cruciales de la vida de las personas. El nacimiento, la muerte, la familia, la propiedad. Como este aviso de la Intendencia de Montevideo.
El servicio fúnebre publica un emplazamiento porque 4 personas con el mismo apellido quieren el certificado de uso de un nicho en el cementerio del Buceo, y se cita a quienes se consideren con derecho a que se presenten. Es increíble, una disputa familiar por un lugar de descanso eterno ventilada en el Boletín del Estado. Es que es la única forma que tiene el Estado de arbitrar estas situaciones. Los derechos funerarios a menudo se heredan de palabra, sin papeles, durante generaciones. Cuando surge un conflicto o se necesita regularizar la situación, la Administración no puede tomar partido. Lanza este llamado público para que cualquiera que crea tener un derecho legítimo pueda exponerlo. Es un mecanismo para prevenir un mal mayor en el futuro. Entiendo la lógica, pero no deja de impactar. Aunque bueno, nada se compara con esto. Un edicto del Poder Judicial de Florida. Espera un momento, estoy leyendo esto y es tremendo. Se busca a unos abuelos maternos de los que no se sabe el domicilio para que comparezcan en un juicio sobre la pretensión de adoptabilidad de sus nietos. Y les avisan de que si no aparecen, se les asignará un abogado de oficio. Es una historia durísima escondida en un párrafo. Es demoledor y muestra una de las tensiones más complejas del derecho. Por un lado, el Estado tiene la obligación de proteger el interés superior del niño, que puede ser encontrar una familia adoptiva que le dé un entorno estable. Por otro, tiene que garantizar hasta el extremo el derecho a la defensa y a ser oído de los familiares directos, en este caso los abuelos. Aunque parezca un formalismo cruel, publicar ese edicto es el último intento desesperado del sistema por respetar sus derechos antes de tomar una decisión que cambiará la vida de esos niños para siempre. Y de estos dramas familiares que te encogen el corazón, pasamos a otro tipo de angustia, más material pero igual de real. La Agencia Nacional de Vivienda publica una lista. Y no es una lista corta, ¿eh? Son páginas y páginas de deudores, con nombre, número de carnet, el monto que deben y la dirección de la casa. Hay deudas de 24,000 pesos y otras de más de 10 millones. Ver una lista así, con nombres y apellidos, es brutal. ¿Esto es legalmente una forma de presión o solo un trámite? Es ambas cosas. Legalmente es un requisito indispensable antes de iniciar un proceso de ejecución, un embargo o un remate. Es la notificación fehaciente de que la paciencia administrativa se ha agotado. Pero, por supuesto, tiene un componente de presión social innegable. La idea es que la exposición pública sirva como último incentivo para que el deudor se acerque a regularizar la situación. Lo que revela en el fondo es la enorme dificultad que tienen muchas familias no ya para acceder a una vivienda, sino para poder mantenerla en el tiempo. Claro, del dinero que se debe pasamos al que se gana, porque aquí tenemos lo que parece ser un termómetro directo de la economía real, los consejos de salarios. Las tablas son de una especificidad asombrosa. Grupo 8, industria metalúrgica. Hay salarios para un oficial soldador de primera, pero también para un medio oficial ajustador de televisores. ¿Todavía existe ese puesto? Pues probablemente en talleres de reparación, sí. Lo que demuestran estas categorías tan detalladas es la herencia de una estructura industrial muy organizada. Los consejos de salarios son una institución central en Uruguay. Esa negociación tripartita entre el gobierno, los empresarios y los sindicatos busca precisamente eso, ponerle nombre, categoría y un salario mínimo a cada tarea dentro de un sector. Es un intento de formalizar y dar previsibilidad a todo el mercado laboral. Y veo algo que me parece fascinante. En los salarios para aprendices, el monto por hora cambia drásticamente si el joven está estudiando en la UTU, la Universidad del Trabajo. Un aprendiz que no estudia empieza ganando 120 pesos la hora. Si terminó el segundo ciclo de estudios, arranca en 160. No es solo un sueldo, es una política educativa encubierta. Absolutamente. Es un incentivo económico directo a la formación. El mensaje del sistema es claro. No solo queremos que trabajes, queremos que te capacites. Y estamos dispuestos a que eso se refleje en tu salario desde el primer día. Es una forma muy inteligente de conectar el mundo del trabajo con el sistema educativo y fomentar la especialización técnica, que es algo que a todos los países les cuesta mucho lograr. Totalmente. Y luego ves capítulos como el de Fábricas de ajajas, fantasías y pulido de piedras preciosas. Un oficial A joyero tiene un sueldo base de más de 55,000 pesos, mientras que un peón común en el mismo sector empieza con 23,000. Resulta curioso ver salarios tan específicos para un joyero, y no son nada bajos. Justo después de haber hablado de problemas financieros en empresas que suenan a lujo como Products de France.
Se ve que es un sector con su propio microcosmos económico. Y con una valoración muy alta del oficio especializado. El diferencial de sueldo entre el peón y el oficial joyero refleja el valor que se le da a la habilidad manual, a la experiencia y a la precisión. Además, fíjate que esas tablas salariales tienen dos columnas, una para el ajuste de julio de 2025 y otra para enero de 2026. Eso es la negociación colectiva en estado puro. No solo se fija el salario de hoy, sino que se pacta su evolución futura para protegerlo de la inflación. Suena como un sistema muy ordenado, muy equitativo, pero me pregunto, ¿no puede también ralentizar la economía o hacer que las empresas más pequeñas pierdan competitividad al no poder adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado con estas estructuras tan rígidas? Esa es la crítica clásica a este tipo de sistemas. Sus detractores argumentan que introduce rigidez y que un salario mínimo sectorial puede ser insostenible para una pequeña empresa familiar, aunque una gran compañía pueda pagarlo sin problemas. Sus defensores, en cambio, sostienen que saca el salario de la competencia, obligando a las empresas a competir por calidad, eficiencia e innovación, y no pagando menos. Además, argumentan que da estabilidad y paz social. Es uno de los grandes debates de la economía laboral, y estas tablas son el campo de batalla donde se materializa. Es un debate complejo, desde luego. Y si hablamos de reglas explícitas, nada más claro que las páginas y páginas de multas de tráfico. Es un verdadero diluvio de notificaciones de la Dirección de Vialidad y de varias intendencias. Me impresiona el volumen. Es la manifestación de la vigilancia automatizada. Hoy, la mayoría de las infracciones por exceso de velocidad, por ejemplo, no las detecta un agente de tránsito, sino un radar. Esas máquinas generan un volumen de datos que sería imposible de procesar y notificar uno a uno. La publicación masiva en el diario oficial es la solución legal para que el proceso no se detenga. Es la burocracia adaptándose a la tecnología de control. Y se ven patrones muy claros. La gran mayoría de las multas son por exceso de velocidad, con esa escala de 5, 8 o 12 unidades reajustables, dependiendo de cuánto te pases. Pero lo interesante es ver los casos individuales. Fíjate en este coche, matrícula JXR986. Recibe 3 multas el mismo día, el 16 de enero, en 3 puntos distintos de la Rambla. No es un error, es un hábito. Exacto. Esto, que parece una simple lista de multas, es en realidad una base de datos gigantescas sobre comportamiento vial. Permite identificar puntos negros de siniestralidad, patrones de conducción temeraria y la efectividad o no de los controles. Para un urbanista o un experto en seguridad vial, esta información es oro puro. Cada multa es un dato que cuenta una pequeña historia de riesgo. Y en medio de las multas y las deudas, de repente, un cambio de tono total. Los edictos matrimoniales. Anuncios de boda con la fórmula clásica de para que los que supieren algún impedimento lo denuncien. Y es una ventana a la vida. Un vitivinicultor de 55 años con una empleada de 41, una contadora pública de 36 con un empleado de 33, una pareja de venezolanos, él técnico informático, ella licenciada en educación. Puede parecer una formalidad arcaica, y en parte lo es, pero su origen era muy práctico. En una sociedad con menos registros, era la forma que tenía la comunidad de asegurar que no hubiera impedimentos para el matrimonio, como un vínculo previo. Hoy, ese control lo hace el registro civil de forma mucho más eficiente. Sin embargo, el edicto sobrevive como un eco de esa tradición. Y tienes razón, se ha convertido en una encantadora y muy pública declaración de intención. Un registro de proyectos de vida que empiezan. Y para cerrar el círculo, del contrato social para formar una familia, pasamos a la protección de la creatividad individual, el registro de derechos de autor. Un autor registra un poemario llamado Frases del Corazón. Otro, un ensayo científico titulado El espacio mínimo de la cognición. Y un tercero, un libro de educación, Los poderes de la crianza. Poesía, ciencia y pedagogía, lado a lado. Es el momento en que una idea, una expresión o un descubrimiento se convierte formalmente en propiedad intelectual, protegida por el Estado. Es el reconocimiento de que la creación de conocimiento y arte es un trabajo con valor y que su autor tiene derechos sobre él. En un solo día y en un mismo lugar ves cómo la sociedad formaliza el amor,
castiga la infracción y protege la cultura. Ha sido un recorrido intenso, desde la tensión en la sala de juntas de una empresa en problemas, pasando por el drama silencioso de un juzgado de familia, la negociación de cada peso en el salario de un obrero y la promesa de un futuro matrimonio. Lo que al principio parecía una simple colección de avisos formales, al final resulta ser un mosaico increíblemente vivo y humano. Es el registro diario de cómo una sociedad funciona, cómo organiza su poder y su trabajo, cómo resuelve sus conflictos, cómo gestiona sus deudas y cómo celebra sus uniones. Todo está ahí, en blanco y negro. Y esto nos deja una pregunta para reflexionar. Si este fuera el único documento que sobreviviera de nuestra época, dentro de 100 años, ¿qué historia contaría sobre nosotros? ¿Reflejaría fielmente quiénes somos o solo la fachada oficial de nuestras vidas, la punta del iceberg de nuestras verdaderas pasiones y problemas?